Tema: el Evangelio es poder. Romanos capítulo 1. El Evangelio es poder. Romanos capítulo 1, verso 16. Cuando ya lo tenga, comparta la Biblia con los que no tienen, para que juntos nos gocemos. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la letra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Él, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contranatural. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Soberano y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora, presento a tu iglesia reunida y a mi vida, Señor, para que nos administres a través de tu palabra. Que tu pueblo tenga buen oído para poner por obra tu palabra y la pueda recibir y la pueda retener. Dios eterno, a través de tu palabra, incorpora a los que han de ser salvos. Sea usted libertando a los cautivos, salvando a los perdidos, y que tu Espíritu Santo haga prodigios, señales y milagros para gloria suya. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Hermanos, la palabra evangelio significa buenas nuevas de salvación. Digamos que Cristo, a pesar que la raza humana, cuando digo la raza humana, estamos todos incluidos, aún la iglesia, que hoy por la gracia de Él hemos alcanzado el don de la vida eterna. Pero antes de conocer a Cristo, todos éramos destituidos de la gloria de Dios, porque el humano, lastimosamente, íbamos de mal en peor. Entonces, las buenas nuevas de salvación, Dios la transmitió a través de los profetas antiguos. Venía hablando del plan de salvación de Dios, y hasta el día de hoy se está ejecutando el plan eterno de Dios. Entonces, lo que usted y yo hemos recibido es algo divino. Físicamente ese libro se ve como cualquier libro común, secular, como los demás de ciencias, de las diferentes catedráticos que estudian diferentes carreras. Ese libro, la Santa Biblia, la Escritura, se ve normal, igual que los libros que ellos estudian. Pero este libro no es igual que esos libros. Este libro es y será siempre la palabra bendita de Dios, la palabra infalible de Dios, la palabra poderosa que liberta y salva hasta el día de hoy. Porque el Evangelio, eso trae revelación de Dios. El Evangelio que usted y yo hemos recibido nos trae la revelación divina de Dios para cada uno de nosotros. Hoy usted y yo no somos iguales. No somos iguales. Hágase la idea. Yo ayer andaba con mi esposa haciendo unas visitas y encontré una muchacha muy elegante, profesional académicamente, y empecé yo a hablar con ella como me conocí con mi esposa.
Y ella dejó de hacer lo que estaba haciendo y empezó a poner mi atención. Me decía, ¿cómo así? Me dijo, ¿cómo así se conocieron? Y empecé yo a decirle que su servidor es pastor, porque a mí no me avergüenzo decir que soy pastor. Y si no fuera pastor, yo dijera, yo soy cristiano, porque tampoco a usted le tiene que dar vergüenza de decir que es cristiano, que es creyente, que es hijo de Dios por la gracia de Cristo. Entonces a usted no le puede dar vergüenza, hermano. Y lo que más me atrajo, que cuando empecé a contar el proceso de Dios, vi que deja todos los quehaceres y empezó a atenderme. Oiga, ella creció en un ámbito de que mamá y papá, hermanas y hermanos, borrachos. Ella dice que a los 13 años se hizo adicta al alcohol. Y empecé yo a decirle que el evangelio de la salvación, porque eso es lo que usted anda en su vida, lo que pasa es que no la transmitimos, el evangelio de la salvación. Y yo le dije, pero el evangelio y la salvación, Leo, hasta el día de hoy es efectivo y tiene la misma eficacia y el mismo poder para cambiar y libertar. Entonces, cuando llegamos a la conclusión, le digo, Dios a mí me alcanzó a cierta edad, pero hasta el día de hoy con mi amada esposa tengo 32 años de casado. Y le dije a mi esposa, y mira mi amor, que ni la coordinadora, ni los hermanos, ni hermanas nos saludaron ni los bendijeron, porque fue el 26 de este mes que pasado, que hemos cumplido los 32 años. Y donde ella se quedó impactada y le dijo, un mes fuimos novios y al menos casamos, y hasta el día de hoy estamos casados. Y eso así, pero ¿cómo? Si yo el primer matrimonio lo tuve a los 16, a los 20 ya estaba roto, me dijo, porque yo era una borracha empedernida. Entonces a mí le dije, Dios me ha ayudado. Y si Dios me ha ayudado, le puede ayudar a usted también. Entonces, hermano, cuando usted tenga la oportunidad de transmitir el evangelio de la salvación, hágalo con carácter, con denuedo y con personalidad, porque no es su mensaje, es el mensaje revelado de Dios para toda criatura de la faz de la tierra. Y este evangelio es maravilloso, porque hasta el día de hoy sigue alcanzando vidas y almas perdidas. Usted solo se presta para que Dios lo llene de su Santo Espíritu, de su gracia, y esa palabra que va a fluir en sus labios, esa palabra libertará el alma atada. Esa palabra libertará el alma atormentada, congojada. ¿Por qué? Porque es palabra viva, es palabra de poder, es palabra que liberta, es palabra que consuela hasta este día. Hechos de los Apóstoles, un ejemplo, capítulo 13, si usted lo ve, verso 4 en adelante, dice que Pablo con su ayudante iban a una ciudad y el Espíritu Santo intervino para que no fueran a aquella ciudad, sino que los metió a la ciudad de Seleucia. Y dice que allá había, oiga lo que hace Dios por salvar a un hombre o a una mujer. No importa la distancia, no importa la muerte, es una iglesia viva. Usted está vivo. Hace lo que Dios quiere o lo que usted quiere. Porque hoy esa es la pregunta. Porque si usted hace lo que Dios quiere, ahí está su bendición. Porque cuando usted se deja usar por Dios, Dios no lo va a defraudar. Dios no lo va a dejar avergonzado. Dios lo va a exaltar y Dios lo va a honrar. Y dice que el Espíritu lo hizo que entrara a la ciudad de Seleucia. Y había un procónsul llamado Sergio, que necesitaba oír el mensaje del evangelio de Cristo. Pero había un brujo
los brujos han existido, hermano, desde la primera generación. Pero los brujos, repito, le hacen los mandados a Dios. Los brujos, usted y yo no les tengamos temor, porque Cristo los derrotó en la cruz del Calvario. Y usted y yo, con la cobertura del poder de Dios, usted en Cristo somos más que vencedores. Y los brujos le harán reverencia a Cristo. Había un brujo llamado Bar Jesús, y dice que Saulo, que era Pablo, con su siervo entran a la ciudad y lo recibe el procónsul Sergio. Hoy en día sería un embajador, sería un gobernador de X estado. Pero lo importante es lo que Dios hace cuando un hombre se deja usar por el Señor. Le abre las puertas de su hogar. Pablo y Bernabé entran a la casa de este procónsul, los atienden como siervos de Dios, y cuando Pablo quería transmitirle el evangelio de la salvación, porque cuando habla de la justicia está hablando de la salvación que Dios va a revelar a aquel hombre. Mi hermano está alegre, mi hermano César, los demás están medio muertos, tilintes están a su nombre. Y cuando Pablo empieza a presentar el plan de salvación, el brujo Bar Jesús se les interfería, les estorbaba y no dejaba que el evangelio fluyera. Cuando hay resistencia, hermano, es porque la gloria de Dios será mayor que la primera. Cuando el diablo se oponga, cuando usted esté haciendo algo para el reino de Dios, no dude que Dios va a derribar ese gigante. No dude que Dios derribará la oposición. ¿Por qué? Porque usted es su siervo y su sierva. Y ahí es donde viene ese contraste. Pero cuando Pablo se cansa de oír el palabrerío del brujo, solo le dice: la historia enseña que Pablo era corto de estatura. No era muy alto, era corto de estatura. Y le dice: mírame. Cuando usted le diga a alguien así, sepa que los demonios se trastornan y se sujetan en Jesús, sin necesidad que usted hable. Entonces uno le dice: mírame. Yo ya lo he hecho con varios, y como que alguien les pega y se caen en el aire. Y no es su mano, es la mano del Señor. Es la mano del Señor que está sosteniendo su vida y lo que lo va a sostener siempre. Le dijo: mira, hijo del diablo. Por eso es que muchos se emprueban cuando a mí me lo han dicho: pastor Iraeta, diga. ¿Y usted por qué seguido menciona hijo del diablo? Yo no lo digo, lo dice su palabra. Y no solo lo dice en Hechos capítulo 13 que está oyendo, sino que el apóstol Juan, el siervo amado, en el capítulo 3 verso 8 dice que el que practica el pecado es del diablo, es hijo del diablo. No lo dice el pastor Iraeta, lo dice Dios en su palabra. No quiere ser hijo del diablo, salga del pecado, reciba a Cristo como Señor y Salvador, porque el evangelio es poder para alcanzarlo a usted. Y le dijo: hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Oiga, cuando habla de justicia, repito, está diciendo: ya no resistas a la salvación que Dios te da. Enemigo de toda justicia, le dijo. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Cuando usted habla con personalidad y autoridad en Cristo, sepa que los principados, que las potestades, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y en la tierra, el brujo, el santero, como se llame, se van a sujetar en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor de ellos, para gloria de su nombre. Usted no va a hacer nada, es Dios que lo va a hacer. Y cuando ese perverso
oye la ira de Dios, el decreto de Dios, el juicio de Dios que venía sobre él, porque Pablo le dijo: no trastornarás, no estorbarás más, le dijo Dios. No vas a impedir que el evangelio crezca en esta ciudad, Leo. He aquí, la mano del Señor está contra ti y quedarás ciego por algún tiempo. Yo, si hubiera sido Dios, lo dejo ciego para siempre, por perversos. Porque los santeros saben que Dios es real, saben que Dios existe, saben que Dios es creador del cielo y la tierra, saben que es soberano y que está vivo, y no respetan el nombre de Dios. Yo, si fuera Dios y me diera la facultad de un solo jaque mate, hasta aquí llegaste, Tula. Su nombre. Yo lo veo un poco intenso, hermano. Sí, porque esta gente creen que te voy a hacer una limpia, que va, esa es basura del diablo. El único que sí te limpia desde la cabeza hasta los pies es la sangre del Cordero, es la sangre carmesí. Y la sociedad está bien destruida, corrompida totalmente. Mire, oiga, póngale atención. Hay gente que ha tenido plata y por andar tanto en los brujos, hoy viven al día. Voy a decir otra palabra más fuerte, pero lo dije así: al día. Y dicen: ¿por qué estoy así? Por andar en la maldición de los santeros. Vuélvete a Dios, porque Dios no te ha defraudado ni te va a fallar. Dios es fiel. Y este vale Jesús, cuando ve el juicio de Dios ejecutado en su vida, dice la Biblia que literalmente se le cerraron los ojos y andaba buscando quien lo condujera. A usted y a mí, ¿quién nos conduce? Juan 16 dice: he aquí, hijo Cristo, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy de donde yo vine, de mi gloria, cuando yo esté allá, les mandaré al Consolador, al Espíritu Santo, que lo guíe a toda justicia y a toda verdad. Antes usted y yo éramos ciegos, pero Cristo quitó las vendas, Cristo quitó las cadenas. Ahora vemos la gloria de Él. Ahora somos libres para servir, adorar y proclamar la grandeza de Dios. ¿Sí o no? No se me duerma, pues. Oiga, no somos ciegos, hoy vemos la gloria de Dios. Cuando el enemigo se te levante, gózate. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y aunque el enemigo te diga que te va a quitar la vida, el único que tiene autoridad se llama Cristo. Porque Él venció a la muerte. Y fíjese, cuando el Saulo, que es Pablo, al ver que quedó ciego aquel, quería predicarle al procónsul Sergio del evangelio de la salvación, decirle: ¿sabe qué? La salvación se dio por medio de Cristo. Él murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Él quería ponerle todo el plan y le dijo: Saulo, ya no me digas nada, le dijo. Si con lo que yo he visto, le dijo, sé que el Cristo que tú predicas, sé que el Dios que tú predicas, ese no necesita de ayuda. Yo sé, Pablo, que ese Cristo está vivo y está poderoso. ¿Y cómo no iba a creer? Hoy mañana hace caminar a los cojos. Usted y yo éramos cojos espirituales. Usted y yo éramos ciegos espirituales. Y hoy ya nos hace caminar. Bueno, que hay unos que caminan como Panchito Chueco. Oiga, qué hermoso. Entonces, cuando este procónsul Sergio vio, dice la Biblia, lean la parte final, dice que dijo: y creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Es que no hay otra palabra.
No hay otro medio, habitantes, amigos, hermanos, caídos de la gracia. No hay otro Señor como Jesús. Y me gustan las palabras del apóstol Pablo en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cielo que podamos ser salvos, solamente en Jesús. Ese es el camino para la salvación. Entonces no hay otro nombre dado a los hombres, solo Jesús. Usted ya tiene a Jesús, ¿va? La gente tiene que maravillarse de lo que usted es en el Señor. Porque el procónsul se quedó maravillado y le dijo: Saulo, me dijo, qué terrible, me estaba perdiendo este banquete. Yo adoraba a los muñecos, adoraba a San Jair, al Dios de los muertos. Por si usted no lo sabe, San Jair significa Dios de los muertos. Que usted antes le llevaba las florcitas cada 2 de noviembre. No, las flores dérsela a mamá y a papá en vida. Los hijos son desagradecidos. En vida se ama al padre, en vida se ama a la madre, en vida se le llevan los regalos. Ya muerto no huele ni hiede. ¿Sí o no? ¿Usted cómo la quiere, Flavio? ¿Los regalos muertos o vivos? Yo pensé que me iba a ser muerto y ya le iba. ¿Sí? No, en vida. Por eso es que San Jair es el Señor de los muertos y todo el mundo lo venera y lo adora, hermano. Y hasta muchos cristianos. Sin esa secuencia, lastimosamente. Ay, qué pobrecito, me acuerdo. Porque cuando estaba en vida los peleas no pasaban. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oiga, hermano, cuando dice Pablo 1:16, entramos al tema. Está temprano. Oiga lo que dice 1:16: porque no me avergüenzo. ¿Qué significa no avergonzarse? Poner en alto a Dios en su vida, en su diario vivir, en sus pensamientos, en su vista, en su caminar. Que sea Dios en su diario vivir. Y cuando la gente le diga: ¿y qué te ha pasado? Que te veo feliz, te veo transformado, te veo diferente. Háblele con orgullo: antes estaba muerto, pero ahora vivo para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Antes estaba atado y Cristo me hizo libre. Él me trajo la paz que yo no tenía. Hoy tengo vida nueva. Tengo vida nueva. Tengo vida nueva. Porque no me avergüenzo de Cristo en mi vida. ¿Sí o no? Ese es no avergonzarse. Porque el hombre y la mujer en Dios somos vidas nuevas. El vecino ya no te oye que peleas con el gato, con el chucho, con la gallina. ¿Va que ya no te oye? O todavía eres de esa viejita gritón y esos viejitos gritón. Cuando vaya a pelear con su marido y con sus hijos, ten cuidado, porque las paredes oyen y hablan. Porque lastimosamente aquí no son paredes de ladrillo como en nuestros países, hermano. Aquí solo medio habla y allá y dicen que son aleluya, pandereta. ¿A dónde está tu testimonio? Guardémonos, porque oiga, Pablo, ¿quién era Pablo? Un perseguidor de la iglesia, un hombre que odiaba el camino del Señor, porque antes así se conocía la iglesia de Cristo, la iglesia del camino. O no, hoy hay iglesia de Bethesda, iglesia camino a Emaús, hoy hay camino a los montes los olivos, nombres preciosos, hermano. Pero los que están dentro de esos ministerios vivirán el evangelio. Gloria a Dios. Voy camino a Emaús. ¿Qué iban los de Emaús? Ciegos. Porque iba el maestro con él y no lo conocieron.
Entonces yo no me quiero llamar camino a Emaús. Mejor prefiero llamarme camino a Bethesda, donde el ángel del Señor se mueve y donde los enfermos son sanados y donde los pecadores alcanzan Rabaquita Keiro Baba. Donde la gloria de Dios se mueve sin ser dignos usted y yo. Por eso es que no nos podemos detener de anunciar que Cristo viene pronto y viene por una iglesia que Él compró a precio de sangre. No podemos detenernos como iglesia. Si estamos acomodados, si estamos dormidos, despiértate, levántate, porque es tiempo de sonar trompeta de guerra y decirle a las naciones: arrepiéntanse, porque el Rey viene. ¿Sí o no? Eso tenemos que hacer como iglesia. Porque muchos están todavía en la pornografía. Muchos todavía están en las masturbaciones, basura de Satanás y en la carne. Empápese de la gloria de Dios. Que no se avergüence usted de decir que Cristo es su Señor, porque Él no se avergüenza de usted ni de mí, de ser llamado Dios de nosotros. ¿Sí o no? A Él no le avergüenza decir de dónde lo sacó Dios. Él se goza viendo la obra que ha hecho. Y oiga qué lindo, porque es poder de Dios. Oiga, ¿qué significa la justicia? Para salvación a todo aquel que cree en quién. Léanos, ahí está. Al pueblo de Dios. ¿Por qué usted y yo hemos alcanzado la gracia? Porque Israel rechazó al Mesías. Gracias a Dios que lo rechazó, hermano. Y oiga, póngale atención a esto que le voy a decir. Si el evangelio de las buenas nuevas no hubiera venido por medio de Cristo, hermano, nadie sería salvo hasta este día. Pero usted y yo, por medio del evangelio, porque el evangelio es Cristo, por medio de Cristo, hoy usted y yo gozamos de paz, gozamos de bendición, gozamos de una vida bendecida, tranquila, libre de ataduras, libre de pecado. ¿Sí o no? Sí. Y hágase la idea que si no hubiera salvación o evangelio, ¿qué pasaría con el mundo? Todos estaríamos bajo condenación. Usted no ha meditado en eso, ¿vale? ¿Vale? Que usted no medita. Yo creo que cuando lee la Biblia, si es que la lee, yo creo que usted dice: ¿y aquí qué dice? No entiendo. Qué difícil, ¿eh? ¿Cómo que difícil? Porque cuando está viendo la novela y está llorando a la par de la televisión, no le es difícil. ¡Ah! ¿Ah? Hermanos, si el evangelio es sencillo, es fácil, ¿o se le hace difícil a usted, hermano? ¿Ah? No. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio solo está de creer en el que Dios envió, llamado Jesús, el ungido, el Mesías. Si yo creo en Él y lo entrego mi vida, soy salvo. Es fácil, sencillo. ¿Sabe por qué a la gente se le hace difícil el evangelio? Porque no quiere dejar los malos hábitos. No quiere dejar los vicios, las adicciones. No quiere dejar la amante. No quiere dejar el amante. Por eso es que siente que el evangelio para ellos es difícil. Pero no, señores. El evangelio es lo más fácil, lo más sencillo. Porque Cristo dijo: yo he venido al mundo para vencer. Y ustedes en Él vencerán por medio de mí. Digamos que, oiga, primeramente a los judíos, pero gracias a Dios que ellos rechazaron a Jesús.
¿A dónde alcanza usted la salvación? 1, 11 y 12 del Evangelio de Juan. Cuando usted viene a Cristo, Jesús llegó a su pueblo y él dice: a los suyos vino, hablando de los judíos, a Israel, pero los suyos, dice, no le recibieron. Y he aquí, dice, a los que le recibieron, a usted y a mí, Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijas de Dios. Digamos que esto no nació del hombre, el que seamos hijos de Dios, nació del corazón de Dios. Usted y yo en Cristo hoy somos hijos e hijas de Dios. ¿Usted es eso? ¿Y a dónde entra usted? Donde también habla la palabra griego. La palabra griego significa gentil y el original significa pecadores, desechados. Miren, los gentiles, los griegos alcanzaron gracia por la rebeldía de los judíos. Entonces, gocémonos. ¿Sabe por qué le digo que nos gocemos? Porque hoy está más cerca, dice Hebreos 10:31. Hoy está más cerca. Hoy está más cerca nuestra redención, porque cuando creímos en el principio, hoy ya vamos al final, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor viene pronto, Maranata. Él viene por los gentiles, que somos la iglesia de Él. ¿Usted es iglesia? Ya no es chismosa. Ya no es chismoso. Mira que ella me va a tragar. ¡Alabado Dios! Gloria a Dios. Así había los gran osito. Oiga, iglesia, siéntase privilegiado. Oiga el verso 17. Porque el Evangelio, oiga, la justicia de Dios se revela por fe. ¿Qué significa justicia? Porque en el Evangelio la salvación, justicia, la salvación de Dios se revela por fe. Si usted no tiene fe, de nada le sirve. Usted puede ser fundador de una iglesia o de este ministerio, pero si usted no tiene fe, se lo llevó el diablo. Porque cuando llegue la muerte, se va a encontrar con la realidad en el cielo. Le va a decir: fulano es tal, escribano Ángel, buscame a fulano en el libro de la vida. No está. Pero Señor, si ahí estaba todos los días. ¿Pero qué? Calentando silla. ¿Por qué? Porque usted mucho viene a la fuerza. A la casa de Dios usted no venga a la fuerza, venga de su corazón, porque el corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar. Cuando usted venga a la casa de Dios, venga creyendo que Él lo va a fortalecer, que Él lo va a libertar, que Él lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que se complace en hacer maravillas. Dice en el Evangelio: la justicia de Dios se revela. ¿Qué le digo que significa justicia? Salvación. Hoy dígalo así. Porque en el Evangelio la salvación de Dios se revela por fe. Digamos que la fe es importante hasta para vivir en la tierra. Es importante que la fe en usted y en mí no se muera, porque por la fe caminaremos en días de tribulación. Por la fe caminaremos en días de necesidad, pero por la fe venceremos. Por la fe triunfaremos. Por la fe conquistaremos. Por eso es que Hebreos 11:6 dice que el que se acerque a Dios crea que le hay, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Digamos que si yo vengo a Dios, yo vengo creyendo, hermano, que Dios me va a bendecir. Gloria a Dios. Vamos a terminar ya casi. Por la fe, como está escrito, dice. Oiga qué terrible. Mas el justo por la fe vivirá. Diga, oiga hermano, qué tremendo don usted y yo tenemos que tener activo.
no solo para en los momentos de emergencia, no, la fe tiene que estar siempre en nosotros. ¿Le duele la muela? En fe usted dice, dolor de muela, te vas. Y le dice al doctor, te tengo que matar los nervios. Y la fe se murió porque le mataron los nervios. A su nombre. Y si usted se acuerda que ya hablamos de Habacuc 2:4, ¿se acuerda? Ya tocamos eso, que aunque la visión tardare, espérala, porque llegará. Mas el justo, dice, mira qué tremendo, por la fe vivirá. Y si retrocediere y pecare, dice Dios, ese hombre y esa mujer que cree en él y es justo, no le agradará a mi alma, dice. Digamos, ¿cómo van a salir aquellos que conociendo a Dios han pecado? Han dejado su hogar, han dejado su esposa, han dejado sus hijos, han dejado el ministerio. ¿Cómo van a salir estos que un día fueron justos delante de Dios? No se ha puesto a meditar en eso, ¿va? Yo sé que usted no medita, pero la palabra es para que usted y yo meditemos, porque allá donde dice, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, usted y yo hemos sido justificados no en nuestras obras, sino en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, cuando él dijo, Padre, consumado es, he acabado la obra que me encomendaste. Esa obra se perfeccionó cuando él muere y resucita. Entonces, usted y yo tenemos esa virtud. Entonces, oiga el verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra el natural. El verso que sigue habla del hombre que cambió su uso natural, se hizo, el que era hombre dijo que hoy es mujer, y la que era mujer dijo que hoy es hombre. Dios ya lo sabía. Pero ¿qué dice la Biblia? Que porque ellos se avergonzaron de Dios, Dios los entregó en vida a que estén en el juicio, quemándose en sus lascivias. Pero ¿qué está dando a entender Dios con el evangelio? Que es poderoso. Que si alguien de esa área que está mal delante de Dios cree en el Señor Jesús, se arrepiente de sus pecados y tiene fe que Jesús lo puede libertar y salvar, para ellos también hay misericordia, porque la sociedad en general está corrompida ante los ojos de Dios. Digamos que la solución a la sociedad y al mundo entero es que oigan el evangelio de la buena nueva de la salvación, que oigan el evangelio de Cristo, que hasta el día de hoy tiene poder para deshacer las obras del diablo. Y la buena nueva de salvación son poderosas para salvar hasta el día de hoy. ¿Se goza usted con tener ese evangelio? Ya cambió, ¿va? De carácter o de actitud. Mire qué bonito. Oiga el 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué es tener? No aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué significa? Ignoraron la existencia de Dios, por encenderse en sus lascivias, hombre con hombre y mujer con mujer. Y si usted no lo sabe, señores, hoy en diferentes países hay hombres que tienen sexo con bestias y hay mujeres que tienen sexo con bestias. Se corrompieron totalmente. Entonces, porque ignoraron a Dios, se avergonzaron de Dios, Dios también los entregó a una mente reprobada. Digamos que Dios ya lo sabe, que ellos están corrompidos, y la única solución para ellos hoy en día es que reciban el evangelio de la salvación.
Usted y yo podemos decir, no, hermano, ¿para qué así que se mueran? No, tienen un alma que salvar, tienen un alma que va a rendir cuentas a Dios tarde o temprano. Ahorita ellos no lo echan de ver porque están encendidos en su lascivia y tienen una mente corrompida, reprobada. Y un artista famoso, y usted lo conoce, que él se sentía orgulloso de ser del LGBTQ. Orgulloso. Yo digo, si tomara en cuenta a Dios y supiera el final de su carrera, de su vida, creo que se arrepintiera de eso y buscar el camino que dijo Jesús, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es primeramente por mí. Yo sí me siento orgulloso de ser creyente protestante de la fe del evangelio de la salvación. Yo sí me siento orgulloso de ser ministro del evangelio de la verdad. Yo, porque ese nombre sí vale la pena honrarlo y exaltarlo. ¿Usted también? ¿O le da vergüenza? Porque si a estos que están en inmoralidades no les da vergüenza ser de eso, ¿por qué a usted le va a dar vergüenza decir soy hijo de Dios? ¿Sí o no? Van a andar al rato. ¡Ah! Gloria a Dios. Y mira, hermano, el evangelio es efectivo. ¿Oyó lo que le dije? El evangelio es efectivo. Le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Y con esto vamos a ir terminando. 5:17 de 2 Corintios. Que el que esté en Cristo, nueva criatura es. El evangelio es poderoso, señores. El evangelio puede alcanzar. Muchos dicen no ore por los narcotraficantes. A mí me toca orar por todos ellos, porque ellos tienen un alma que salvar. A mí me han dicho no ore por los presidentes, porque mire qué corruptos, qué malvados son. A mí no me importa cómo ellos sean. Si Dios los puso, Dios un día le va a pedir cuenta a ellos. Pero como iglesia y como ministro, a mí me toca orar las veces que Dios me llame a su presencia, a orar por él. Entonces hay que orar por los narcotraficantes, porque hay un alma que salvar. Por las autoridades hay que hacerlo, hermano. El evangelio, hermano, es lindo. ¿Sabes por qué? Porque tiene poder para cambiar. Usted ya no es la misma. Chismosa tal vez, chismoso tal vez no ha cambiado en eso, pero en su alma usted ya no es el mismo ni la misma. Allá trompudo el pusieron. Gloria a Dios. También las de atrás. Ya están durmiendo ahí. Gloria a Dios. Claro, cuando están con el marido son a todo vapor. Maldito. Gloria a Dios. Y mire yo, vaya a estar solo el hueso, andan caminando una vez. Y antes tenían pechuga, hoy ni pechuga, ¿no? Que estos viejos. Gloria a Dios. ¿Por qué para Dios no son así, hombre? Ahí para los de Dios, no voy a poder llegar por esto, ¿ok? Gloria a Dios. Si usted no come un día, ¿qué pasaría? Si Dios apartara la misericordia y no nos diera de comer un día y no nos diera de beber agua, ¿qué pasaría? Quitara el aire. ¿Sabe cómo se llama el aire que usted y yo recibimos gratis, hermano? Que si ese aire Dios lo detiene, porque Dios es soberano y lo puede hacer. La gente o la ciencia dice que no. Dios, señores, es dueño de toda la tierra y su plenitud. Y Dios hace con la atmósfera terrestre como a Él le place. Nadie le ordena qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Es Dios el que manda lo que tiene que hacer. Y lo que manda en
17:30, habiendo Dios pasado por alto los tiempos de la rebeldía soberbia de los pecadores de los hombres, Dios manda en todo tiempo, en todo lugar, que se arrepientan de sus pecados. Esa es la palabra de Dios. Y a Dios nadie le puede decir: arrepentirte tú, Dios. Es Él el que manda lo que tiene que hacer. Usted se siente privilegiado de ser siervo de Dios. Se siente privilegiado de ser sierva de Dios. Yo me siento orgulloso. Y viene el día donde las naciones van a decir: ¿a dónde se fueron todos? Por eso están hallando tantas naves marcianas en México. Y ahí están los marcianos. No, hombre, esos objetos no identificados son demonios, hermanos, que están engañando a la sociedad con la tecnología. A usted y a mí no nos van a venir a recoger los ovnis. A usted y a mí nos va a venir a recoger el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en su caballo blanco que dice aquí: Rey de Reyes. Aleluya. Ese estoy esperando. No estoy esperando a los ovnis, estoy esperando a Jesús, mi Salvador. Póngase sobre sus pies, por favor. El Evangelio es poder. Hermoso tema. Usted es la evidencia, yo soy el testigo de esa evidencia, de que cuando el Evangelio entró a mi corazón, hubo un cambio. Yo ya no fui igual. Yo sé que usted ya no es igual. Amén, hermanitos. Y si es igual, procure no ser igual, porque el Evangelio que usted recibió es la misma persona de Cristo en su vida. Soberano y buen Dios que estás en los cielos, gracias. Dele gracias, iglesia. Hermano y hermana, dele gracias. Jovencita, jovencito, cierre sus ojos, dele gracias a Dios. Usted y yo estamos en pies, en vida, por la misericordia de Dios. El mundo entero está en vida y en pie por la misericordia de Dios. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Bendito y alabado seas. Añida, soberano Dios, a los que han de ser salvos. Liberte, soberano Padre, a los cautivos. Salve a los perdidos. Que tu Espíritu Santo se encargue de enviar esta palabra a los cuatro vientos, a los cuatro cabos cardinales de la tierra. Y todos los que están ordenados para vida eterna, tú los alcances y los llames. Y a los que estamos acá reunidos, fortalécenos, transfórmanos, cámbianos, libértanos, límpianos con tu sangre, séllanos con las arras del Espíritu Santo, fortalece a los débiles, da fuerza al cansado, liberta a los cautivos y a los estorbados a los libres. Que esta palabra, que es el Evangelio de poder, haga en nosotros, nos haga fuertes, vencedores en Cristo, para gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias, dale gracias. Usted quiere